Hola, buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a la Fundación Pianos para Chile por invitarnos a hacer esta presentación, este video tan hermoso que hace mucho tiempo que queríamos realizar con Marcela, mi colega pianista. Fue realmente un placer trabajar con ella y con el equipo de grabación y todo fue súper, súper bonito, espectacular. Realmente les agradecemos el espacio para poder desarrollar esta actividad y poder mostrar al público este trabajo y además el instrumento que yo interpreto, que no es muy frecuentemente interpretado, además del repertorio hermoso que pudimos tocar. Bueno, primero les voy a contar sobre el compositor Henri Vieuxtemps. Él es un compositor belga que nació en Verviers en el año 1820 y falleció en Argel en el año 1881. Fue quizás el mayor representante de la escuela de violín, de instrumentos de cuerda frotada, franco-belga. ¿Ya? Esta escuela dio pie al uso de la técnica de arco y la técnica en general instrumental de cuerda frotada, basada como en el romanticismo, ¿ya? En toda el explotar el área emocional y romántica y la finura de los detalles, de la utilización del arco, de cómo pasar el arco para que no se noten, por ejemplo, los cambios de arco en el talón, usar más las falanges para que justamente se entiendan mejor los detalles, la suavidad de los cambios de arco, el vibrato, la manera de tomar el arco desde la primera falange, no más abajo, etcétera, etcétera. Se desarrolló mucho esa área de la interpretación y él fue uno de los precursores de esto. ¿Ya? Él estudió violín con su padre, estudió también con Charles de Berriot y finalmente también con Berriot estudió en el Conservatorio de París y estudió también con Alessandro Rolla, con quien compartió cátedra con Paganini. ¿Ya? Eh, durante sus años de estudiante realizó muchas giras internacionales porque era considerado un virtuoso del instrumento, ¿ya? Un virtuoso violinista y además un virtuoso violista. ¿Ya? Eso es muy importante de destacar, ya que este concierto se trata de la viola y el piano. ¿Ya? Estudió también composición con Simon Sechter en Viena. ¿Ya? Ahí empezó también su carrera como compositor, fue un prolífico compositor, hizo muchos conciertos para violín y orquesta, hizo también obras para violín solo, para viola sola, ¿ya? Un capricho tiene para viola sola, y sonatas también para viola y piano. ¿Ya? Este aspecto es muy importante porque no muchos compositores de esa época y épocas anteriores se dedicaron tanto a los instrumentos de cuerda, a la viola, a la composición de la viola, sí a los instrumentos de cuerda, pero a la viola en sí, muy pocos. ¿Ya? Conoció a muchos compositores, a pesar de su corta edad, conoció a muchos compositores contemporáneos y de hecho fue famoso por su interpretación del concierto para violín en re mayor de Beethoven. ¿Ya? De hecho, su característica como compositor fue principalmente inspirada por la música de Beethoven. ¿Ya? Él lo inspiró mucho la música de Beethoven y también de Paganini. ¿Ya? Bueno, vamos a entrar en el tema de las obras que interpretamos. Él compuso, en realidad hizo un arreglo de una ópera de un compositor francés que se llamaba Félicien David, una ópera que se llamaba Le Désert, que quiere decir el desierto. ¿Ya? Esta ópera fue muy famosa en su época en Francia, ¿ya? Y las otras no se conservaron, pero esta se interpretó mucho y fue muy famosa, muy aclamada. Entonces él tomó uno de los temas de la ópera y lo introdujo en este arreglo que hizo, ¿ya? El cual es muy hermoso, la composición que hizo, el arreglo que hizo para viola y piano, porque tiene muchos elementos de la ópera que él se inspiró. En realidad él vivió en Egipto, entonces tomó elementos de la música
del cercano oriente, por así decirlo, y reflejó en ella todos los elementos como expresivos y también exóticos de la música de estos países, ya africanos, árabes. Tomó muchos elementos de este tipo, ¿ya? Es una pieza corta, es muy amable de tocar, es especial para abrir un concierto, para mí, a mi parecer. Y la verdad es que la dificultad técnica no es mayor. Y, y básicamente es una melodía que se desarrolla con acompañamiento en distintos colores, distintas texturas, con el piano. El piano acompaña, a veces canta, le deja espacios a la viola como un poco cadenciosos para que la viola desarrolle algunas partes como virtuosas, ¿ya? Y es realmente muy linda y la recomiendo mucho para, aprovechando el lado didáctico, para estudiantes, ¿ya? Es muy bonita, es corta y no es difícil de abarcar, ¿ya? Y fue un agrado tocarla con Marcela, que además toca tan bien. Luego interpreté el Capricho para viola sola, que es un homenaje a Niccolo Paganini que él hizo. Y como mencioné anteriormente, ellos fueron compañeros, fueron los dos estudiantes de Alessandro Rolla, perdón. Y esta obra era de hecho la sexta pieza de un set de 6 piezas, que las 5 primeras son para violín y la última es para viola sola, ¿ya? Es una obra muy compleja debido al uso de las velocidades y cantidades de arco. Una obra que empieza con un tema que se desarrolla durante todo el proceso musical, ¿ya? Se desarrolla de a poco. Primero empieza piano, va aumentando el matiz hasta que cierra en un forte fortísimo con acordes y todo tipo de cosas virtuosas, con una sensación de acelerando, porque también la escritura se va haciendo más densa, ¿ya? Y básicamente es muy lírica, es muy melancólica y empieza de manera muy oscura y se va abriendo hacia estos matices más fuertes, ya fuertes, fortísimos, que les comentaba recién. Bien, la otra obra que interpretamos fue la sonata, ya la sonata, que es una gema para los violistas, es una obra muy difícil de interpretar porque tiene cambios muy radicales de tempo, de estructura, pasa de melodías muy melancólicas a ritmos muy rápidos, con articulaciones muy difíciles de hacer, pasa de un spiccato a un legato muy largo, etcétera, etcétera. Ya la intensidad de los colores fluctúan mucho desde lo cantable intenso del primer movimiento, que empieza con un majestuoso, después pasa un allegro, así súbito, y va, como dije, fluctuando de velocidades, de intensidades, de legato, entonces, y de matices, mucha fluctuación entre los matices. Entonces eso es muy difícil de realizar técnicamente, sobre todo el arco. Bueno, el arco es lo que es siempre más difícil, más que la mano izquierda incluso. También está el segundo movimiento, que es lento, muy melancólico, muy hermoso, la barcarola. De hecho la comparo mucho con la sensación de la Nuit, de la primera obra que interpretamos, porque tiene este mecer como sentirse un poco en una barca en el mar con un oleaje tranquilo, ¿ya? Y es muy melancólica, tiene una parte que también es muy luminosa, es bellísima, una exquisitez para interpretarla. Y el último movimiento, que es el scherzando, es muy rápido, ¿ya? Y muy juguetón a la vez. Y también difícil técnicamente porque termina con muchos arpegios y termina fortísimo, y realmente hay que guardar energía para poder interpretarla. Bien, después, como al finalizar,
interpretamos la elegía Opus 30 en Fa menor, y la verdad es que esta obra la compuso en Rusia, ya antes de irse de vuelta a Bélgica. Y fue muy aclamada en París. Se le caracteriza, perdón, por su romanticismo y virtuosismo, tal cual como las otras. Empieza también con un tema muy melancólico, muy triste, que requiere mucha capacidad para poder cantar con el arco, mucho control del vibrato, tiene mucho. En realidad eso me olvidé decir que la característica también de la música de Vieuxtemps es que tiene muchos reguladores, muchos crescendos y diminuendos súper marcados y muy seguidos. Entonces, eso es muy difícil de lograr porque es una mezcla entre las velocidades de arco, las cantidades de arco, el vibrato, eh, y bueno, muchos aspectos técnicos que son difíciles de lograr y hay que intentar trabajarlo lo mejor posible para conseguir el resultado que uno espera. Bueno, tiene dos temas principales. El principal, el del comienzo, es melancólico y después más o menos viene una cadencia y después viene la luz. Ya viene un tema muy luminoso, muy alegre, muy abierto. Es como básicamente ir así subiendo un túnel muy oscuro y finalmente ver la luz después del túnel. Es muy hermoso y la verdad es que estamos muy contentas de haber podido interpretar todo este repertorio muy difícil, muy exigente y muy cansador, pero a la vez tan brillante que uno lo pasa tan bien tocando que vale 100% la pena. Bueno, espero haber podido reflejar y contarles, haber podido contar y transmitir la mayoría de las sensaciones que nos produjo y que nos produce esta música, y les agradezco mucho ver la grabación y espero verlos prontamente y nada más desearles que disfruten mucho nuestro concierto.
Bueno, estamos aquí junto a Marcela Rodríguez y Carola Fredes, pianista y violista, que son las heroínas de este concierto. Bueno, saludarlas y agradecerles por estar en esta temporada en nuestra Fundación Pianos para Chile. Y un poco para que el público las conozca, quisiéramos conversar y preguntarles un poco de su trayectoria, de sus estudios. Sabemos nosotros, digamos, de todos sus aciertos musicales para nuestro país, pero el público es bueno que las conozca. Partimos con Marcela. Cuéntanos un poco de tus estudios, tu trayectoria. Okay, muy buenas tardes, muchas gracias también por la invitación. Bueno, yo soy Marcela Rodríguez, estudié aquí en Chile, después seguí unos estudios en Polonia, en la Universidad Federico Chopin, después volví acá a Chile y estaba principalmente vinculada con música de cámara, más que como solista, trabajando en la Católica, trabajo con cuerdas principalmente, pero he tocado con varios instrumentos también, pero básicamente con música de cámara. Muy bien. Eso. Carola, cuéntanos un poco. Muchas gracias por la invitación. Siempre un honor poder tocar en salas y hacer grabaciones. No se da mucho, así que se agradece bastante. Yo estudié en la Universidad Católica, luego me fui a Alemania un tiempo y volví y me dedico también a hacer mucha música de cámara y hago clases en la Universidad de Chile y actualmente también en la Universidad de Talca. Bueno, es importante comentarles al público que nos está escuchando que el mundo de los músicos clásicos tiene que ver justamente con esos tres elementos, que es el tocar solo, el hacer la música de cámara y el enseñar también. Por lo tanto, es una cosa muy bonita que están haciendo y ustedes en tres instituciones que son de las más importantes que tenemos en Chile, como es la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad de Talca, que ha tomado un vuelo muy grande en los últimos años. Cuéntenos un poquito, ustedes juntas, ¿llevan mucho tiempo tocando? ¿Han hecho muchos conciertos o es una experiencia desde hace poco? Cuéntenos un poquito. Es re bonita la experiencia porque yo a la Carola la conocí como estudiante. De colegio. Claro, cuando iba con su mochila, uniforme. Claro, con el uniforme. De Rancagua. Entonces la conozco, muy bonito el proceso, porque la vi y la acompañé toda la carrera. Yo la acompañé en sus clases de viola, se tituló conmigo, y bueno, y después la Carola se fue. Y después cuando volvió, ahí reanudamos un poquito el quehacer, digamos, de música de cámara. Siempre nos ha gustado mucho tocar juntas. Mira, qué interesante la historia. Sí. Y una cosa también que el público no sabe, que Marcela, como pianista, es una de las pocos exponentes de nuestro país que ha estado en el concurso internacional Chopin de Varsovia, digamos. Entonces, está en ese selecto grupo de pianistas chilenos, por lo tanto, es un honor para nosotros tenerte también aquí. Y Carola también, que estuvo en Alemania, entonces tienen un recorrido en escuelas y en centros musicales que son de muy alto nivel, y a través de la pedagogía también eso lo pueden transmitir seguramente a las nuevas generaciones nuestras. Así que esas son muy buenas noticias para nuestros alumnos del presente y del futuro. Carola, cuéntanos un poquito de tu experiencia en Alemania. Bueno, muy brevemente hablando, porque tantas cosas que hice que en realidad es difícil de hablar en tan poquito rato, pero destacar mis estudios en la escuela en Frankfurt. Toqué también en varias orquestas, toqué en la ópera, toqué en la ópera, la orquesta estatal en Darmstadt también, toqué en algunas orquestas también alrededor, también de extra, y fui a varios festivales de música de cámara, uno de los más importantes es Schleswig-Holstein Music Festival, y creo que esa fue una súper experiencia. O sea, realmente hice mucha música de cámara, toqué mucho sola, toqué mucho repertorio orquestal, cosas que realmente no me hubiera imaginado nunca que iba a tocar acá. Se tocan a veces, pero una de las obras más grandiosas que hicimos y que me dejó muy marcada porque la toqué un año entero, un año y medio, fue el Ring, ¿cómo se llama? Wagner, la tetralogía de Wagner. Y eso fue como una de las cosas más bonitas que he hecho. Mira, qué interesante. Sí. Qué interesante. Y Marcela, cuéntanos un poquito de tu experiencia en Polonia. Tú estuviste 5 o 6 años allá viviendo. 6 años, claro, sí. Claro.
Te quedaste después del concurso prácticamente, ¿no? Volví y después me fui. Claro. Después me fui, entré a la academia y todo. Bueno, academia de música, momento, claro, en este Hoy minuto día, de Universidad de Musical Música Chopin. Federico Chopin. Me hizo recordar un poco lo que iba contando la Carola, un poco de todo, o sea, para el margen de uno de estudiar, también hice harta música de cámara, también fui a concursos, haciendo, digamos, también música como solista. Teníamos que tocar bastante frecuente, cosa que quizás es una cosa que se puede impulsar un poquito más acá en el estudiantado. Así, habían salas como para poder exponerse al mes, a los 2 meses, claro. Entonces, bueno, tú también estuviste... Práctica Stradova, ¿no? Exactamente, ¿te fijas? Entonces, pero harta música de cámara, yo creo que fue una de las cosas que también me marcó, y trabajé con muchos instrumentos, entonces ahí como que uno tiene una paleta y uno va encontrando con qué instrumento se siente, no sé si más cómodo o no, pero uno encuentra su instrumento, así. Claro. ¿Me fijas? Como para acompañar. Bueno, y contarles también a los que nos escuchan que Marcela estudió con uno de los pianistas más connotados polacos, el profesor Paleczny, que acaba de recibir su doctor honoris causa, y su promotor fue nada menos que Christian Zimmermann, sí. Quien en su discurso dijo que cuando él era niño, Paleczny era su ídolo. Claro, claro, el que estaba medio nervioso. ¿Tuviste ese discurso sí, también? Muy bonito, ¿no? claro. Estaba medio nervioso, lo claro. fue a saludar, qué sé yo. Claro. Sí, no, por supuesto, ahí conversé con el profe, le mandé saludos, estaba súper contento, pero en las nubes. Claro. Bueno, Carola, Marcela, quiero agradecerles nuevamente por acompañarnos en esta temporada, y esperamos seguir disfrutando de ustedes por muchos años como dúo. Y bueno, y nosotros estamos muy felices como fundación de poder tener la oportunidad de crear estas temporadas, y que además desde la pandemia se transformaron esto de grabar se transformó en una cosa que a veces uno no pensaba que podía ser interesante. y se transformó en un material también que fue quedando. Quizás cuando pasen 20, 30 años, lo que pasó en la época de pandemia está registrado, digamos, con mucha grabación que hicimos todos en esos tiempos. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias. Y bueno, muchas gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.